Muy buenas a todos. Ya estamos casi terminando el temario y ya este vídeo que corresponde a las clases de los días 7 y 8 que por falta de tiempo no he tenido tiempo para subirlos, ¿vale? Entonces serían estas dos. Voy a hablar ahora de lo que es la teoría de orbitales moleculares. Ya sabéis que hemos hablado habitualmente de la teoría del enlace de valencia bajo el modelo de los orbitales híbridos para de esta manera poder explicar lo que era el enlace covalente. Y cuando se trata del tratamiento en función de los orbitales, existe otra teoría que es la teoría de los orbitales moleculares. Realmente son dos, teoría del enlace de valencia y teoría de los orbitales moleculares. Lo que es la teoría de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia no es una teoría estrictamente hablando para hablar del enlace covalente. ¿Por qué? Porque solamente se basa en las estructuras de Lewis o de Lewis y lo que va a hacer va a ser explicar la geometría molecular, es decir, dar una explicación de un parámetro molecular. Si vamos más en profundidad y queremos analizar los enlaces bajo la óptica de los orbitales que se están solapando, tenemos que hablar de las dos teorías. La teoría del enlace de valencia, que siempre lleva la explicación del modelo de los orbitales híbridos, y luego estaría la teoría de los orbitales moleculares, que es lo que tenéis subido al Google Classroom. Lo que está haciendo la teoría de los orbitales moleculares es contar con que los orbitales atómicos se van a fusionar y van a generar lo que es un orbital molecular para la molécula en general. Se está llevando a cabo lo que es la aproximación de la combinación lineal de orbitales atómicos, es una aproximación matemática y lo que va a hacer es definir una función de onda aproximada para lo que es el electrón, que necesita cumplir una serie de condiciones o requerimientos. Primero, se tiene que producir un máximo solapamiento entre los orbitales, tiene que haber una simetría adecuada, es decir, tiene que llevarse a cabo una simetría apropiada entre los orbitales atómicos, que es lo que tenéis puesto ahí como phi sub 1 y phi sub 2. No olvidéis que los electrones se describen a partir de la función de onda y las funciones de onda de cada uno de los orbitales, en este caso, se consideran como phi sub 1 y phi sub 2, ¿vale? Por establecer una situación sencilla cuando estamos solapando dos átomos para formar una molécula. Tercer requerimiento, los orbitales atómicos tienen que tener energías del mismo orden, es decir, no tiene que haber una diferencia energética muy grande. Dicho de otra forma, si nosotros queremos solapar un orbital 2s, se tiene que solapar con otro orbital 2s y será completamente imposible que se lleve a cabo un solapamiento con un orbital 2p porque el estado energético de los dos va a ser exactamente distinto. Entonces, no se puede llevar a cabo un solapamiento. Aparte, la simetría no es la misma. Nosotros sabemos que se tiene que provocar una máxima simetría, que también lo explicaba la teoría del enlace de valencia, y luego los estados energéticos pues tienen que ser del mismo orden. Os he puesto ahí un poco lo que son las funciones de onda y cómo se van a describir. Existen dos funciones de onda que, por establecer la diferencia con las funciones de onda de los orbitales atómicos, las identificamos con la letra phi mayúscula, a diferencia de la otra phi, que es la phi minúscula, ¿vale? Phi más y phi menos. ¿Qué es lo que quiere decir cada una de ellas? Pues phi más quiere decir que se va a generar un orbital nuevo, que es el que se denomina orbital molecular, que va a tener una energía menor y que va a suponer un aumento de la probabilidad de encontrar el electrón entre los dos átomos. Phi menos es el estado energético de un orbital molecular que va a ser antienlazante, a diferencia del anterior, que era enlazante, va a tener una energía mayor y lo que va a pasar es que va a ser o va a suponer una probabilidad de encontrar el electrón muy pequeñita. Por tanto, ahí tenemos phi más y phi menos. Phi más, que implica orbitales enlazantes con un estado energético menor, mucha probabilidad de encontrar los electrones, y phi menos, que va a tener una energía mayor y va a tener muy poca probabilidad de encontrar los electrones. Luego, a continuación, tenéis los tipos de orbitales moleculares que se pueden generar. Pues en esto nos basamos para el estudio de lo que son los orbitales moleculares, pero esto ya nos suena a algo conocido porque en la teoría del enlace de valencia ocurre lo mismo. Orbitales moleculares del tipo sigma, orbitales moleculares del tipo pi. Sigma implicará un solapamiento frontal y pi implicará un solapamiento lateral. En esto no varía con respecto a la teoría del enlace de valencia. En el caso de los orbitales moleculares, pues lo que podemos hacer es generar solapamientos, por ejemplo, entre 2 sigma, entre 2 pi, ¿vale? Entre un sigma y un pi. Y eso es lo que va a generar un solapamiento del tipo frontal, que es un estado muy energético, muy favorable, ¿vale? Y luego el pi, que va a implicar la interactuación de orbitales moleculares, pero va a ser la interactuación, perdón, de orbitales atómicos para generar un orbital molecular, pero cuando estos se solapen del tipo lateral, ¿vale? En ambos casos, tanto en el solapamiento sigma como en el solapamiento pi, van a existir dos posibilidades, que existan
orbitales enlazantes, orbitales antienlazantes. Para diferenciar los unos de los otros, los enlazantes se pone con el símbolo sigma y el antienlazante se va a poner con un asterisco. Si pasáis a la página siguiente, cuando habla del comportamiento de las sustancias, esto es algo que a veces se pregunta y es importante, hay que diferenciar dos tipos de sustancias, lo que son las paramagnéticas y las diamagnéticas. El paramagnetismo y el diamagnetismo solamente se puede explicar a partir de la teoría de orbitales moleculares, única y exclusivamente. Un paramagnetismo implica que las sustancias, una vez que formen los orbitales moleculares, van a tener los electrones desapareados, es decir, va a haber electrones libres. Y esto quiere decir que frente a un campo magnético, por eso el nombre de paramagnetismo, bueno, pues frente a un campo magnético va a sentir atracción esta sustancia que se esté formando. Diamagnetismo, por lo contrario, va a ser una sustancia que va a tener todos sus electrones apareados y de tal manera que los electrones cuando están apareados no van a llevar a campo magnético asociado, porque el campo magnético que genera un electrón con un spin se opone al campo magnético que genera otro electrón con otro spin, de tal manera que frente a un campo magnético externo, estas sustancias se sentirán repelidas. Ahí os he puesto a continuación una serie de ejemplos de cómo se pondrían las configuraciones electrónicas basándonos en la teoría de orbitales moleculares. Es exactamente lo mismo que lo que hemos visto en la teoría del enlace de valencia, es decir, cuando nosotros queremos llevar a cabo una configuración electrónica o cuando cogemos un átomo en particular, siempre nos basamos en tres principios. El principio de exclusión de Pauli, el principio de mínima energía y el principio de máxima multiplicidad de Hund. Se va a cumplir exactamente lo mismo, es decir, los electrones se tienen que colocar lo más desapareado posibles, se empiezan a rellenar los orbitales de menor energía, acabamos con los orbitales de mayor energía. Lo que pasa es que ahora no hablamos de orbitales atómicos, ahora estamos hablando de orbitales moleculares, del tipo que sea pueden ser sigma, pueden ser pi, y dentro de esto pueden ser enlazantes o antienlazantes. Por ejemplo, si nos fijamos en la molécula de hidrógeno, dihidrógeno, que se nombraría según la forma UPAC, pues lo que tenéis es que la configuración es sigma 1s y se pone un 1s pequeñito debajo para indicar los orbitales atómicos que se han unido y tenéis un exponente que es un 2. Quiere decir que va a haber dos electrones. Ahí os he puesto una representación para que veáis qué dos orbitales atómicos del hidrógeno se han juntado, 1s de cada átomo de hidrógeno. Estos dos se van a juntar de forma que van a generar dos orbitales enlazantes sigma y antienlazantes. ¿Qué pasa? Que solamente hay dos electrones. Bueno, pues esos electrones van a satisfacer los orbitales moleculares de menor energía, porque hay que rellenar primero los de menor energía, que es más factible, y luego acabamos con los de mayor energía. De tal manera que os queda un sigma 1s con un 2, que implica que hay dos electrones. Fantástico. Esto quiere decir que existe lo que estábamos esperando. Hay una cosa que es interesante y que no he comentado, ¿vale? Que aparece en la página anterior, que es la definición de orden de enlace que se representa con el acrónimo OE. ¿Vale? El orden de enlace os va a dar una información muy importante en relación con el número de enlaces netos que se vaya a formar. Ahora que se puede trabajar y ahora que se trabaja con esta teoría, la teoría de orbitales moleculares, pues se completa bastante lo que decía la otra teoría del enlace de valencia, porque aquí eres capaz de justificar el número de enlaces. Es el orden de enlace definido como el número de electrones de enlace menos el número de electrones de antienlace entre 2. Como aquí acabáis de ver, bueno, pues tenéis 2 electrones de enlace, no tenéis ningún electrón de antienlace, por tanto 2 menos 0 es 2, 2 entre 2 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la molécula de hidrógeno tenéis un enlace covalente. Y además os he añadido lo que es la energía de enlace. ¿Por qué? Porque la energía de enlace os va a dar una muestra clara de cómo de fuerte es. Es la energía que hay que aportar para romper un mol de enlaces. En este caso tenéis que vale 104 kilocalorías por mol. Bueno, ¿qué pasa con la molécula de helio? Nosotros sabemos que el helio es un gas noble y entonces, claro, nos dicen, ¿qué ocurriría si juntásemos dos átomos de helio? Pues lo que ocurre es exactamente lo que tenéis ahí. Vais a tener dos electrones de enlace, dos electrones de antienlace. Si calculáis el orden de enlace para saber el número de enlaces covalentes, os vais a dar cuenta que sería 2 menos 2, 0, 0 entre 2, 0. Eso lo que quiere decir es que si intentáis justificar la formación de la molécula diatómica helio, lo que va a pasar es que no existe dicha molécula porque os va a salir un orden de enlace 0. Entonces, el orden de enlace es una herramienta fundamental para saber el número de enlaces covalentes netos que existen en cada ejemplo. Bueno, voy a cortar aquí porque se me acaba el tiempo y ahora continuamos.